Mi nombre es Araceli Martínez Ortiz y soy psicoterapeuta desde hace 25 años. Principalmente me dedico a la atención de casos de violencia y riesgo de feminicidio, y desde este caminar he buscado en todo momento herramientas que me permitan comprender las actitudes de las personas, así como el acompañarles en procesos de restauración o reparación del daño. Es así que al leer el artículo sobre acceso a la justicia alternativa del maestro González Uribarri Carpintero, me hace sentir que la posibilidad de concebir el acceso a la justicia de otra manera es posible, ya que con sus reflexiones comparte la forma en que se está incorporando a la currícula de las universidades y escuelas de derecho como una materia de los medios alternativos de solución de controversias, como lo son la negociación, mediación, conciliación y arbitraje, con el propósito de que las futuras generaciones de abogadas y abogados atiendan desde un sentido más humano y con principios en donde dejen de utilizar el conflicto como un medio para conseguir ventajas o fomentar la controversia. En definitiva, hablar de ética y moral de los MACs es retomar el sentido de fomentar una cultura de buen trato, así como el rescatar principios transmitidos desde diferentes culturas como son los círculos de paz o de escucha entre la comunidad. Actuar con ética y moral no significa olvidar que existen principios o legislaciones que regulan la manera de aplicar la justicia desde un ámbito tradicional o penal. Se refiere a tomar conciencia de la manera en que favorecer la escucha activa, así como la comprensión de las necesidades de las personas o actores sociales involucrados, permite conocer la historia o el proceso de cada conflicto hasta el punto de llevar a quienes están involucrados a expresar cómo se han sentido por haber tenido daños a su persona o propiedad. En este sentido, el hablar de ética y moral requiere de muchísima escucha, atención, el no hacer interpretaciones o juicios que puedan entorpecer la comunicación entre las partes involucradas. De ahí que el hecho de que principalmente los actores sociales, en este caso las y los abogados, que se dedican a la impartición y conseguir la justicia o restablecer los daños, puedan aprender herramientas que no les lleven a que el conflicto sea cada vez algo en donde impere el deseo de aniquilar o destruir a la otra persona, sino por el contrario, el poder comprender a través de la mediación, la conciliación o el arbitraje o la negociación, cómo pueden establecer acuerdos que favorezcan, un ejemplo, un divorcio en donde las partes han puesto en común las cosas que quieren conseguir con respecto a los bienes obtenidos o generados durante el matrimonio, así como la parte de involucrarse en el ejercicio de una maternidad y paternidad responsable, porque en muchas ocasiones cuando en este tipo de casos no entra de por medio la mediación o la conciliación, las personas ponen de manifiesto en sus demandas cosas que no son posibles de realizar, ¿no? Por ejemplo, si antes el esposo solamente podía dar una aportación de 4,000 pesos mensuales y cubrir otros gastos, de repente hay demandas en donde se exige o se pide, ¿no?, que den, por ejemplo, 16,000 pesos, ¿no?, por así mencionarlo, por el enojo que existe entre las partes involucradas. Y bueno, pues vemos ahí que las consecuencias a corto, mediano y largo plazo es en la actitud que van generando las y los menores en relación a sus padres. Por eso esta parte de fomentar la escucha activa para poder entender y comprender las necesidades es muy importante. Y por otro lado, si pensamos en la justicia penal o tradicional, el uso de la palabra y expresión no es algo permitido en los juicios, ya que se limita a una declaración y por supuesto que declarar los hechos ante un ministerio público no siempre permite una descripción del impacto emocional recibido. La otra forma es fomentar la expresión de emociones generadas por el conflicto sin ofender a las partes involucradas y sin lastimarse.
De ahí la importancia del principio de voluntariedad y el consentimiento informado para que la persona sepa que de ella depende cómo desea vivir el proceso. El hablar del consentimiento informado o la parte de la confidencialidad en estos espacios de mediación, negociación, conciliación o arbitraje le da a las personas la posibilidad de explayarse más en las cosas que necesita, en poderse escuchar unos y otros, así como el poder llegar a establecer acuerdos favorecedores. Y por otro lado, para actuar con ética y moral se requiere tomar conciencia de los valores, principios, objetivos de los MACs, así como el trabajar en la congruencia para no dejarse influenciar por prejuicios, estereotipos o creencias que limiten la intervención del especialista. En este punto es importante recordar que hay algunos hechos que tienen que ver con la violencia familiar o de género que no pueden someterse a los MACs, sobre todo porque la parte de enfrentar al agresor y la víctima en muchas ocasiones, debido a las complicaciones a nivel emocional o psicológico que se generan en la víctima, no le permiten tener las herramientas o ser una persona resiliente que puede enfrentar a su agresor en esos términos. Y bueno, también para regirse bajo ellos es importante que quien facilita los procesos conozca sobre los usos y costumbres del lugar, comunicación asertiva y no violenta, tenga una capacidad de recepción de la información, así como de devolver la información para garantizar que ha comprendido lo expresado. En el capítulo sobre eticidad y moralidad de los MACs se destaca lo siguiente. Cuando la ética se asume como categoría social, contribuye a la construcción de una sociedad practicante de una cultura de paz, con seres humanos sanos de mente y espíritu, con habilidades y destrezas que les permitirán enfrentar los conflictos, dimados del seno mismo de la realidad social actual, en donde la violencia parece relegar la paz. Deberán ser capaces de crear las vías pacíficas basadas en el respeto absoluto de los derechos humanos y las garantías constitucionales. Basándonos en lo anterior, podemos comprender por qué en algunos estados de la República se pide que las y los especialistas en las MACs cuenten con una acreditación de los centros de justicia alternativa o hasta de las instancias municipales de las mujeres. Aunque se habla de valores y la ética como realidades aisladas, en realidad no se debería hablar de aprender sobre la dignidad humana, la justicia, la igualdad, ya que estos deberían regir la manera de actuar del ser humano. Y partiendo de este aspecto, sería importante enfatizar que la ética y la moral son ejes transversales de nuestro actuar y cotidianidad que deben estar presentes en todo acto o acción que realizamos con la finalidad de dejar de normalizar el maltrato o la violencia estructural. Debemos recordar que la diferencia entre ética y moral es que la moral se refiere al conjunto de normas y principios que se basan en la cultura y las costumbres de determinado grupo social. Y por el otro lado, la ética es el estudio y reflexión sobre la moral, lo que permite que un individuo pueda discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Existen algunas excepciones. Por ejemplo, una persona puede ir en contra de su ética para ajustarse a un determinado principio moral, como por ejemplo el código de conducta de su profesión. Una persona que sigue rigurosamente los principios morales de una sociedad puede no tener ninguna ética. De la misma forma, para mantener su integridad ética, esta persona puede violar los principios morales dentro de un determinado sistema de reglas. Es por eso que desde las MAC se propone cambiar el sentido de su aplicación y por ello es importante convertir a las personas involucradas en una controversia en la búsqueda de la reparación del daño. Es por eso que hablar de ética y moral en las MAC es algo que debe de estar presente en todo momento para que poder actuar de acuerdo a los principios, los valores y los objetivos de las mismas, en donde el protagonista no sea el especialista, sino siga siendo este eje conductor o guía o facilitador que acompaña los procesos de restauración del daño. Muchas gracias.